Hola Leopoldo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Hola, Cristian, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tal tú? Bien, bien, felizmente. La otra estaba, se me ha hecho recurrente con personas que vienen a consulta, usan un término, se repite, y que es el disociarse, la palabra disociarse. Em, y lo utilizan, no, me estuve disociando, ¿no? Y en realidad lo utilizan además de formas distintas, cuando les preguntas a qué se refiere, ¿no? Lo usan de formas distintas. Em, pero me parece interesante que se esté repitiendo esa palabra en consulta. Y me hace pensar también en cómo la palabra disociación, en términos psicoanalíticos, digamos, psicoanálisis un poquito más contemporáneo, va reemplazando, va empujando un poco este término de represión em, más freudiano, ¿no es cierto? Eh, Ajá. tú, ¿qué se te ocurre cuando escuchas la palabra disociación o disociarse? Bien, no, más bien me has hecho pensar en esto, los usos que hacen las personas que van a consulta en tu experiencia y también lo he escuchado en la mía y creo que hay una diferencia entre disociación y escisión, ¿no? Porque hay algunos que se dividen internamente, ¿no? Pero la disociación que tenía pues una idea bastante negativa, como patológica, ¿no? Anteriormente se ha visto que es un mecanismo natural del ser humano, Ujú, que nosotros muchas veces no podemos como incorporar o procesar experiencias intensas, ¿no? Y necesitamos como separar de la conciencia algunos aspectos de esta experiencia intensa, ¿no? ujú. Y que además la necesitamos muchas veces para funcionar, porque si no, no podríamos no podríamos desarrollarnos en espacios donde estemos como tocados por muchos estímulos, ¿no? Tenemos que aprender a ponerlos de costado, ¿no? Y eso también es parte natural de la vida y del desarrollo humano, ¿no? Me haces pensar un poco en un ejemplo como la muerte, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir, pero digamos no estamos constantemente pensando en la muerte. Tenemos, digamos, que de cierta forma tener ese concepto, digamos, o ese miedo, como cada uno lo procese, digamos, de lado para poder vivir en el día a día, ¿no es cierto? Precisamente, ¿no? Los que no pueden ponerlo de lado son los que sufren y se atormentan tremendamente, ¿no? Y que a veces incluso esas ideas capturan toda su conciencia y no pueden hacer otra cosa que, como diríamos, rumiar ese pensamiento, darle vueltas y a esa angustia y no pueden salirse de esa preocupación, ¿no? Y no los deja seguir avanzando en la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo ves cómo funciona desde tu perspectiva la disociación con eventos un poco más traumáticos o microtraumas? Eh, ¿cómo lo ves tú? Mira, a partir de lo que hacemos el psicodrama, Ujú, me ha parecido bien interesante y me parece bien importante cómo, y en las escenas se puede ver, ¿no? Cómo las personas podemos no ser conscientes de lo que estamos viviendo en un momento. Sin embargo, se está viviendo, ¿no? ujú, Eh, por ejemplo, en el momento de la representación dramática, eh, y cuando pasamos al momento de los comentarios, de la reflexión sobre las dramatizaciones, las personas te dicen que han vivido, ¿no? En la escena. A veces poco afinados, a veces muy generales, pero cuando se les comienza a invitar a explorar un poquito más a fondo, sí van tomando conciencia de que sintieron algo más y algo más, o por la resonancia que ha tenido en los que están a nivel del público, ¿no? De repente comienzan a darse cuenta de determinadas acciones, ¿no? Y
creo que a veces se, se cuida uno, las personas que padecen pequeños trastornos, van como incorporando la idea de que para todo tienen que dejar de lado la conciencia, ¿no? Ujú, Y se va esos traumas pequeños, digamos, o traumas, algunos llamarían acumulativos, ¿no? Son pequeñas experiencias dolorosas, difíciles que van guardando, que también tendrían, a veces es necesario mantenerlas de costado, porque como decíamos anteriormente, no podrían seguir avanzando, ¿no? Si es que eh, se quedaran aferrados a esas ideas, a esos recuerdos, a esos pensamientos, que es distinto el gran trauma, ¿no? Que eso sí, muchas veces vemos que te lleva a disociarte y a tratar de separar de la conciencia permanentemente los recuerdos dolorosos y difíciles. Y lo más paradójico del asunto, sin embargo, los viven repitiendo, pero no mm. son conscientes que tienen que ver con ese trauma anterior, ¿no? Y que se está repitiendo constantemente. Entonces, lo que podríamos decir es que la disociación, que es un mecanismo, digamos, natural, digamos, o incorporado de manera natural dentro del ser humano, que nos deja vivir, digamos, también puede ser un mecanismo para separar esos tramos, para seguir avanzando, pero lo que nos hace es desconectarnos un poquitito justamente de ese lado para poder curarlo o sanarlo, ¿no es cierto? Em, Totalmente. y eso es lo complejo, porque detrás o de esa disociación, de esa disociación hay probablemente un trauma, ¿no es cierto? O algo traumático o algo que nos haya tocado particularmente con ciertas sensaciones o emociones particulares como la vergüenza, ¿no es cierto? La culpa, etcétera. Uy, un tema que de repente es importante rescatar, algo que tú planteaste, Cristian, y es los pequeños traumas, ¿no? Que la gente en general, e incluso muchos colegas, muchos profesionales de la salud, minimizan, ¿no? Como pens- transmitiendo, pensando que no tienen importancia, y sí tienen importancia, porque en la medida que se van repitiéndose la vida, en general trae muchas cosas, puede traer cosas muy bonitas, pero no hay vida humana que no tenga pues alguna pequeña dificultad, algún trauma, algún problema, ¿no? Entonces, haber planteado habitualmente ese camino hacia la vida perfecta ha hecho que la gente trate de olvidar los momentos dolorosos y difíciles, ¿no? Mm. Y no hablarlo ni siquiera en la vida cotidiana, lo que hace que la idea de que uno sufre, la vergüenza que puede sentir algunas personas por sufrir o por haber tenido una experiencia de sufrimiento, hace que para muchos seres humanos se convierta en una especie de prisión el no poder hablar y expresar y compartir sentimientos que sería maravilloso que puedan compartir con otros, hablarlos, pensarlos, y que eso puede ayudar a tanta gente a seguir adelante, a seguir creciendo, ¿no? Me haces pensar un poco en cómo muchas personas dentro del discurso que tienen sobre, o el relato sobre su vida, incorporan con naturalidad ciertos eventos o ciertos momentos o cosas que se repiten en su vida, eh, eh, digamos, y no caen en cuenta realmente de lo doloroso que es. Pero lo interesante es que cuando lo hablan, claro, se queda en lo hablado, se queda en lo racional, pero cuando empiezas a indagar y a poner la emoción, digamos, me hace pensar en psicodrama, porque aparecen estas cosas emocionales, em, pueden conectar con eso, que sí, que hay dolor, que hay sufrimiento y que hay cosas, digamos, por resolver en ese sentido, ¿no? Sí, sí, es imposible que nosotros podamos como capturar toda la experiencia, ¿no? Todo el suceso en su plenitud, Ujú. ¿no? Y al mismo tiempo, en las sociedades modernas, cada vez se da menos espacio para que pueda tomarse el tiempo para reflexionar sobre
esos momentos y esos espacios, ¿no? Entonces, se van produciendo experiencias y se va teniendo menos posibilidades de hablarlas y de procesarlas, ¿no? Creo que cada vez me hace más sentido los espacios grupales, ¿no es cierto? Generar esos Sí, espacios para poder pensar, ¿no? Y el espacio de terapia, digamos, o de consejería, o como lo que se quiera pensar, ¿no? así es, sí, esto que se viene planteando pues de hace miles de años en realidad, ¿no? La palabra cura, ¿no? Freud lo pudo concretizar en todo un modelo teórico, pero la idea es eso, que el hablar, el compartir, el plantearse, porque al compartir no solamente es la descarga de la emoción, sino que es la construcción de un espacio para mirarse y para pensarse, ¿no? Ujú. Entonces, creo que se ha minimizado eso porque, como vemos, ¿no? Muchos grupos, muchas experiencias, muchas propuestas son más bien escuchar a un líder, obedecer el pensamiento del líder, identificarse con el líder y reproducir casi mecánicamente sus ideas y no compartir incluso las dudas, ¿no? Los grandes educadores lo que dicen es que incluso hay que no desconfiar, pero hay que poder cuestionar lo que un profesor plantea, ¿no? No porque un profesor siempre esté equivocado, sino no siempre puede tener o no siempre tiene la perspectiva de la totalidad de los pensamientos o de las experiencias, ¿no? Seguro. Entonces, la posibilidad de que uno también pueda producir sus propios pensamientos es importantísima, ¿no? Fundamental, en realidad. Fundamental. Bueno, Leopoldo, tenemos que dejarlo. Nos vemos en la siguiente. Bueno, ya nos vemos. Hasta la Cuídate. próxima. Chao, chao. Chao, chao.